Hola, ¿qué tal? Buen día, soy Oliver Robles José Ángel del grupo ITA 60. Voy a leer la tarea 13, textos y bases de datos. Instrucciones. Describe el concepto de cadenas de texto, base de datos y sus aplicaciones más comunes. Cadena de texto. Una cadena de caracteres es una secuencia de caracteres ASCII, desplegables o no desplegables. Las cadenas proveen un formato independiente de la plataforma para información y datos. En el panel frontal, las cadenas aparecen como tablas, cajas de ingreso de texto y como etiquetas. LabVIEW posee BIs y funciones incluidas que usted puede usar para manipular cadenas, incluyendo dar formatos a cadenas, juntar cadenas y otros tipos de edición. Tipos de display de las cadenas de texto. Display normal. Muestra los caracteres imprimibles usando la fuente de control. Los caracteres no desplegables aparecen generalmente como cajas. Display códigos. Muestra los códigos backslash para todos los caracteres no desplegables. Display de clave. Muestra un asterisco para cada carácter incluyendo espacios. Display hex. Muestra el valor ASCII de cada carácter en hexadecimal en lugar del carácter en sí. LabVIEW almacena cadenas como un puntero a una estructura que contiene un valor de longitud de 4 bytes, seguido por un arreglo de una dimensión de enteros tipo byte, caracteres de 8 bits. En LabVIEW las cadenas están representadas en el color rosado. Aplicaciones. Crear un mensaje simple de texto, pasar datos numéricos a cadenas de caracteres hacia instrumentos y entonces convertir las cadenas en valores numéricos. Almacenar datos numéricos en disco. Para almacenar datos numéricos en un archivo ASCII, primero deben convertir el dato numérico a cadenas antes de escribir el dato en un archivo en disco. Instrucciones o indicaciones al usuario mediante cajas de diálogo. Base de datos. Una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacena en un sistema informático. Los datos de los tipos más comunes de base de datos en funcionamiento actualmente se suelen utilizar como estructuras de filas y columnas en una serie de tablas para aumentar la eficacia del procesamiento y la consulta de datos. Ahí se pueden acceder, gestionar, modificar, actualizar y controlar, organizar fácilmente los datos. El manejo que se hace con archivos es esencialmente para realizar algunas de las siguientes operaciones: abrir y cerrar archivos, leer y escribir datos en un archivo, mover, copiar, borrar, renombrar archivos y directorios. Las funciones que utiliza LabVIEW para estos fines se encuentran en el submenú File.io de la paleta de funciones. Existen especialmente 3 pasos relacionados con el manejo de un archivo. Crear o abrir un archivo. Aquí se especifica el nombre del archivo a crear o la ruta de un archivo existente. Leer o escribir en el archivo, de acuerdo a la operación que esté realizando. Cerrar el archivo. Una vez se han efectuado las operaciones, el archivo debe cerrarse.